días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña el hermano John de TSE, esa magnífica comunidad fundada por el hermano Roger en 1940, ¿no? 1940, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido a España, hermano. Gracias. ¿Cómo te llamamos, hermano John? Sí, John, muy bien. Muy John, bien. ¿de dónde eres? De los Estados Unidos, de Filadelfia. De Filadelfia. Sí. ¿Y llevas en TSE? Muchísimos años. Muchísimos años, hasta 1974. Hace 44 años. 44 años este año. ¿Qué lleva un norteamericano a acabar perdido en Normandía? Borgoña, sí. Beh, he sentido hablar de TSE en el colegio, en una clase de religión. Y después tenía la posibilidad, después de mis estudios, de venir en Europa. Y me interesé esta comunidad ecuménica monástica y estuve una semana, me gustaba mucho y volví y después he elegido de estar siempre ahí, ¿no? Con John vamos a hablar de dos cosas, fundamentalmente, de un libro que ha editado CAF, del Grupo del Vives, Con las manos en la tierra, de Daniel de Montmolín, que es un hermano ¿Sí? de Seque, al que supongo conocerás, y del próximo encuentro que va a tener lugar, el próximo encuentro europeo, que va a tener lugar en Madrid, aquí, del 28 de diciembre al 1 de enero. Gracias a la colaboración del Arzobispado de Madrid. Pero primero me gustaría que me comentaras, porque en el libro también aparece un poco la espiritualidad de TSE. ¿Qué es TSE? ¿Qué es TSE? Es una comunidad de hombres de tradición monástica, ¿no? Que queremos vivir el Evangelio de manera muy sencilla a través del trabajo, la oración y la acogida. A TSE van anualmente miles y miles y miles de jóvenes a pasar semanas, días, sí. Encuentros. Normalmente una semana, vienen por una semana, pero no fue el motivo para la fundación de la comunidad. El hermano Roger quería hacer una pequeña comunidad como un señal del Evangelio a través, como decía, del trabajo, oración y acogida. Y después, la Segunda Guerra Mundial, no sí, hay que olvidarlo. Sí, claro. Y fue una sorpresa en los años 60 que empezaban a venir muchos jóvenes y ahora todavía. ¿Eso altera la vida de los hermanos o es parte sustancial? Yo creo que al comienzo no fue siempre fácil acoger a todos estos jóvenes. No teníamos a aprender. Ahora sí, ahora estamos un poco acostumbrados. Hay comunidades de oración y de reflexión de TSE repartidas por todo el mundo. Yo mismo formo parte de una. Cuéntanos un poco cómo es la oración de TSE, cómo es el estilo de orar y de reflexionar de TSE. Creo de una parte es muy tradicional, es la oración de las horas, ¿no? Los salmos, lectura bíblica, cantos, casi todo cantado, y intercessiones, pero muy accesible porque con todos estos jóvenes de tantos países, tantos idiomas, teníamos a buscar maneras muy sencillas de rezar juntos. Entonces hemos descubrido estos cantos muy cortos que se cantan muchas veces o que todos conocen ahora como los cantos de TSE. ¿Qué aporta TSE a la Iglesia de hoy? A la Iglesia y a la sociedad de hoy, en un mundo que está rodeado por la prisa, las urgencias, los ruidos, ¿Sí? Una comunidad que también apuesta por el silencio, por la oración, por el recogimiento. Sí, diré dos cosas, ¿no? El silencio, un lugar de silencio, es muy interesante que muchísimos jóvenes que vienen buscan el silencio. Puede sembrar extraño, ¿no? Pero lo aman, les gusta, ¿no? Y la segunda cosa, que es también una sorpresa, es la sencillez. Cuando pedimos a los jóvenes, preguntamos qué os ha encantado aquí en TSE, muchas veces digan la sencillez, la vida muy sencilla, porque acogemos a miles de jóvenes, es muy simple, no muy sencillo. Entonces, también quizás en una sociedad con tantas cosas y todo, buscan otras cosas, ¿no? Estamos concluyendo el sínodo de los jóvenes en el que está vuestro prior, el hermano Alois. Pero claro, TSE es un laboratorio en cierta medida de cómo son los jóvenes de todo el mundo, porque allí no van solo jóvenes franceses o europeos, sino que
tú mismo eres un ejemplo. ¿Qué retos, qué cosas tiene, qué busca la juventud? Bueno, son muy distintos entre ellos, pero creo que la cosa que todos buscan es un sentido por su vida, ¿no? Porque tengo que trabajar, vivir y todo eso, porque la sociedad de hoy habla de dinero, habla de poder, pero no da una meta, un sentido que puede interesar. Entonces están en búsqueda y muchos quieren una sociedad más de justicia y de paz, esto sí. La solidaridad, la lucha por la justicia sí que es una constante que conecta a los jóvenes con el Evangelio. Tal vez la Iglesia institución está mucho más alejada, pero... Sí, pero están abiertos porque muchas veces no saben mucho, depende del país, pero en algunos países los jóvenes no conocen bien el Evangelio, el mensaje de Cristo, entonces están abiertos cuando creen que tiene un sentido, ¿no? Están abiertos. ¿Cuántos sois en TSE ahora? Hermanos, sí. En toda la comunidad 100, en TSE 60, 70, porque tenemos otros grupos en varias partes del mundo y otros en viaje como nosotros ahora para la preparación del encuentro. Ahora justo hablamos del encuentro. ¿Cómo vivisteis la situación que ocurrió en TSE con la muerte del hermano Roger? Nadie pensaba ¿no? En nuestra iglesia no había nunca violencia, entonces esta muerte violenta de esta mujer loca fue una gran sorpresa, pero la otra parte que tanta gente después de esta muerte hemos comprendido cuánto fue importante, ¿no? Lo que hermano Roger ha hecho, porque tantos que vinieron, que nos escribieron y todo eso, y que la comunidad sigue adelante, ¿no? Que algunas personas, nosotros no, pero algunas personas tenían miedo después de la muerte del fundador, quizá, quién sabe, pero no se sigue adelante, ¿no? Es una comunidad ecuménica, no todos son católicos. Sí. ¿Es importante o no es tan importante ese debate que hubo sobre si el hermano Roger al final murió católico, siguió siendo protestante? ¿Es algo que nos planteáis? Él no pensaba en estas categorías. Él decía, yo he reconciliado dentro de mí mi fe, la fe de mis orígenes con la fe de la Iglesia Católica. Por eso, para él no hay solo una iglesia y tenía de reconciliarse adentro, ¿no? Que es algo con lo que está trabajando también mucho el Papa Francisco, ese movimiento por la unidad efectiva, no tanto a lo mejor de denominaciones, que eso será un paso. Claro, siguiente. es lo que vivíamos con los jóvenes también, porque muchas veces pasan una semana con otros jóvenes y solo al final saben que tú eres protestante y tú eres católica, ¿no? Seguidores de Jesús. Es de lo que deberíamos estar hablando y del Evangelio, ¿no? Sí, claro. Hay muchísimas cosas más de las que nos unen que las que nos separan. Hablemos del encuentro de diciembre. ¿Cómo se organiza? ¿Por qué Madrid? Porque Madrid este año fue la invitación del cardenal Osoro, porque ya cuando estuve en Valencia nos invitó y teníamos hace 3 años el encuentro en Valencia, pero él no fue. No, porque estuve aquí en Madrid, entonces entonces ha renovado la invitación y por eso y las otras iglesias también ha hablado con los otros líderes de las iglesias y todos estuvieron de acuerdo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los ejes del Encuentro Europeo de Madrid? Es un poco como vivir lo que vivimos con los jóvenes en TSE, pero con todas las parroquias y comunidades locales, momentos de oración, las mañanas en las parroquias, en las iglesias locales, a mediodía en 12 grandes iglesias del centro de la ciudad y por la tarde en la IFEMA, en la grande feria de la ciudad. Va a coincidir con el estreno en el IFEMA de un musical de 33 de Toño Casado, que no sé si vais a asistir a él.
¿Cuántos jóvenes pueden llegar a venir a Madrid? Normalmente como 15.000 de afuera, con los de Madrid, con los de España podemos decir hasta 20.000. Es un número muy considerable. Sí, convertimos a Madrid en la capital europea de la juventud. Sí. Y el desafío es de encontrar familias para acoger a todos los jóvenes, porque hemos siempre descubierto que es muy fuerte cuando los jóvenes pueden ser acogidos por la gente en las familias, ¿no? Que además en fechas como las navideñas puede ser una oportunidad, pero también un problema. Sí, pues todos lo digan, porque sobre todo en España, ¿no? que va hasta el 6 de enero las fiestas. Pero en Valencia fue posible, ¿no? Esto fue posible. Con las manos en la tierra no es un libro tuyo, pero es un libro de un hermano de comunidad que edita CAF. ¿Qué nos contáis con las manos? Sí, hermano Daniel fue uno de los 4 primeros hermanos, ¿no? Llegué a TSE en 1942 y ahora tiene 97 años, pero trabaja como un joven todavía. Y él hizo estudios de teología, ¿no? Pero en los primeros años la comunidad buscaba la manera de ganar su vida, porque para el hermano Roger fue muy importante que los hermanos nosotros tenemos a ganar nuestra vida, ¿no? Con el trabajo, como todos. Entonces, hermano Daniel, estuve en un pueblo cerca de nosotros, Cluny, ¿no? Que es muy famoso, y ahí había un ceramista y les gustó, ¿no? Le gustó este trabajo y empezó a ser ceramista y ahora es uno de los más conocidos en Francia por lo menos, pero en otros países también. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la parábola parece bastante clara del alfarero con la iglesia, ¿no? Estar en contacto con la tierra y a partir de los materiales construir. Sí, para él la cerámica no es solamente un trabajo, se puede decir, es una manera de vivir, ¿no? La agua, fuego y tierra, ¿no? Todas las 3 cosas que van juntos para crear algo. Él reflexiona mucho su sentido de esto y sobre la necesidad hoy para la gente de estar en contacto con la tierra, con las cosas sencillas. Y este libro habla de estas cosas. Sí. Es un libro que, aunque está escrito desde Europa, también suena mucho para el próximo sínodo, el de la Amazonía, que estamos ahí hablando de la tierra, del contacto, de ser custodios de la tierra, que también es una de las grandes cosas que Francisco nos está recordando. Sí. John, para terminar, si quieres dirigirte a la cámara, imagina que tienes ahí unos cuantos jóvenes que nos están escuchando, invítales al encuentro de Madrid. Sí, muy bien, sí, porque los que vienen a TSE son jóvenes que van en la iglesia, son otros que no conocen mucho al evangelio o a la iglesia, pero la cosa muy importante es estar con otros de la misma edad para reflexionar juntos, para buscar caminos por su vida y también este sentido de espiritualidad, ¿no? De abrirnos a este misterio que nos llamamos Dios, ¿no? Y entonces podéis vivir en estos días de Navidad esta comunión con Dios, esta búsqueda con Dios, pero que no nos aleja de la solidaridad entre los hombres para crear un mundo mejor. Pues muy buena invitación, John. Ha sido un auténtico placer, muchas gracias. Y gracias por seguir manteniendo viva la llama de TSE, que es un oasis en mitad de un mundo con demasiadas prisas. Gracias, tanto. Y los que lo vivimos desde cerca, aunque no hemos podido ir nunca a TSE, os lo agradecemos muchísimo. Muy bien. Conectarnos también con nosotros y con el Dios que nos une a todos. Gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes pues les esperamos aquí en Religión Digital, del 28 de diciembre al 1 de enero en Madrid, en el Encuentro Europeo de Jóvenes de TSE. Muy buenos días. Buenos días.